capítulo 6. Hechos capítulo 4, abran sus Biblias. Damos gloria a Dios. Hay una pentecostal en el fondo allí. Gloria a Dios, por lo menos una hay porque la siento, la escucho. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, hermanos. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, verso 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Padre, en tu nombre, Señor, en esta mañana, una vez más nos presentamos delante de ti y ruego, Señor, que los cielos se abran sobre esta casa, Señor, y que tu Espíritu Santo nos revele una palabra de lo alto del cielo y que llegue a nuestro corazón, al corazón de tu iglesia, de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Ministranos en el nombre de Jesús de Nazaret y manifiéstate, Señor, con tu poder, con tu gloria, con tus milagros en las diferentes áreas donde pueda haber una necesidad de una intervención sobrenatural, y llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que conoce la verdadera necesidad de tu pueblo, de tu iglesia, quien nos ministre en esta mañana y quien llegue ahí, Dios, donde hay una inquietud, un problema, una batalla, una guerra, una aflicción, una preocupación o una amenaza, Señor. Háblanos y fortalécenos con tu palabra. En el nombre de Jesús todos lo sujetamos a tu voluntad y a la presencia divina del Espíritu Santo y declaramos victoria y bendición sobre este lugar y sobre toda la iglesia. Gracias. Amén. 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 Damos gracias a Dios, hermanos. En esta mañana vamos a hablar de la actitud que debemos de tener en un contexto de amenazas. Esta palabra acá en el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Una de las cosas que estaba pasando con la iglesia primitiva, con todos aquellos que habían surgido de Pentecostés, después de aquel gran milagro, ¿verdad?, que se convirtieron como 3.000 almas con el mensaje de Pedro. Después venían juntos al templo a orar Pedro y Juan, y en Hechos capítulo 3 ocurre un gran milagro que ustedes conocen, ese gran milagro que sucedió, ¿no? Pero una de las cosas que sucedió, entre otras cosas, cuando uno ve un milagro de esa naturaleza, hermanos, debe glorificar al Señor, exaltar al Señor, abrazarse del Señor, seguir al Señor. Pero
En aquel contexto no ocurrió eso, hermanos. Lógicamente, un grupo sí, pero otros decidieron tener envidia, celos, rechazar todo aquello, hasta prohibir que los discípulos, ¿verdad?, hablaran y predicaran en el nombre de Jesús. Tremendo. Frente a un milagro extraordinario, mucha gente cerró su corazón y los religiosos cerraron su corazón. Y otros gobernantes y príncipes también. Hay una pregunta acá: ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. No habla de que se reunieron contra la religión y contra las sectas y esto y demás, sino contra el Señor y contra Cristo. El mensaje de Cristo inquieta, hermanos, la verdad del Evangelio inquieta a las personas. Inquieta porque es la verdad. Y la verdad, ¿quién quiere? ¿Verdad? Ni nosotros a veces queremos la verdad. A veces nosotros queremos una palabra suave, un golpeteo en la espalda y que todo va bien. No queremos a veces la verdad. Pero lo único que nos hace libre es la verdad del Evangelio, es la verdad de Cristo, y tenemos que caminar en ese camino, hermanos, porque si nosotros no andamos en ese camino, un día vamos a partir de acá, de esta vida, de este mundo, y lo único que vamos a tener enfrente va a ser la verdad. Amén. Todo aquello que hicimos, dijimos, nuestros argumentos, y todo lo que pasó y todo lo malo que el mundo hizo y lo bueno y todo lo que pasó, hermanos, no va a tener ningún sentido. Lo único que va a tener sentido va a ser la verdad. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Por eso, aunque duela, la verdad es necesaria en estos tiempos. No voy a hablar de la verdad, voy a hablar, hermanos, de amenazas. La actitud que debemos de tener en un contexto de amenazas. Allí por Timoteo 4:1 dice la Biblia que el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Algunos apostatarán de la fe. Menos mal que no dice muchos. En otro contexto habla de que muchos, el amor de muchos se enfriará, por ejemplo. Y bueno, pero en este contexto dice que algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es apartarse de la fe verdadera. Tener un tipo de fe, muchas religiones tienen su forma de creer y su forma de ser y su, ¿verdad?, su formato, ¿verdad? Y hay evangélicos también que tienen su forma de creer, que no es la forma bíblica, ¿verdad? Entonces terminan apostatando de la fe verdadera. Entonces hay que tener cuidado. Dice que en los últimos tiempos, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando espíritus engañadores. Hay espíritus engañadores en diferentes áreas. Bueno, hermanos, la Biblia también dice, allí por Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia. O sea que en el reino de los cielos hay oposición, o sea, sufre oposición. El que pertenece al reino de Dios, ¿verdad?, al reino del Señor, el que pertenece, el que es parte del reino, tiene que saber, hermanos, que habrá oposición a tu fe. Nuestra fe pertenece al reino de los cielos, al reino de Dios, al Evangelio de Jesús, y tenemos que saber que habrá oposición, ¿no? Sufre violencia, ¿no? Es muchas veces, ¿verdad?, esa oposición que recibimos de diferente forma para que nuestra fe se enfríe
o nuestra fe se diluya, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahora, hermanos, son amenazas. Una de las principales amenazas que la iglesia tiene y que el creyente tiene hoy en día, hermano, es apostatar de la fe, ¿no? Es un peligro, ¿verdad? Porque la Biblia habla de que, bueno, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Pero acá en el versículo 29 dice, ahora Señor, mira sus amenazas. En aquella época había amenazas contra el Evangelio de Cristo, contra los cristianos, contra el mensaje de Cristo. Hoy también hay amenazas, hermanos, contra el Evangelio de Cristo, contra los cristianos, ¿verdad? Hay amenazas contra el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Capaz que acá en Uruguay, digamos, no hay una amenaza abierta o no hay una amenaza física, no hay una amenaza tan literal, pero también hay una amenaza contra el Evangelio de Jesús. Allí en Nigeria, hoy en día, por ejemplo, en el año pasado, el otro año, este año, hermanos, los cristianos están siendo, más que amenazados, están siendo torturados y muchos pagando con su vida, ¿verdad? Porque no hay problema de que entre un grupo de soldados o de rebeldes o como sea a una iglesia y mate a todo o una familia cristiana. Esto está sucediendo, no es una amenaza, ya es un hecho. Por eso también tenemos que orar, hermanos, porque hay amenazas. Imagínense esa gente, hermanos, que está ahí en Nigeria viviendo todos los días, su familia, que tienen sus planes, ¿verdad? Y ocurren este tipo de tragedias, ¿verdad? Están siendo amenazados de muerte constantemente. Entiende que hay amenazas para esos cristianos. Bueno, lo que ha pasado ahora en Venezuela, que ha sido tremendo, hermanos. Tremendo. Una de las cosas que probablemente usted vio, como una madre murió protegiendo a su beba, a su hija, y le salvó la vida, pero ella murió, una mujer joven, esposa de un jugador de fútbol. Eso salió en las redes. Entonces, hermanos, creo que el pueblo venezolano también está sufriendo amenazas. Es una amenaza de la naturaleza, pero es una amenaza, ¿tá? Por todos lados, hermanos, hay amenazas. Hay amenazas. Y aquí había amenazas. Y ellos se preguntan, ahora, Señor, mira sus amenazas. Aquí había amenazas de los principales, de las religiones, de la religión, del Sanedrín, y había amenazas de los gobernantes, ¿verdad? Porque no querían que hablaran de Cristo, ¿no? Con un milagro allí a vista, igual, hermanos, cerraron su corazón. Después te va a encontrar más adelante que apedrearon a Esteban, un predicador, ¿verdad? Del Evangelio, murió siendo apedreado en aquel entonces. Ahora, hermanos, ¿cuáles son nuestras amenazas? ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cómo te sientes amenazado? ¿Qué es lo que te está amenazando? Porque todos nosotros pasamos, sufrimos amenaza, ¿verdad? Algo te está amenazando hoy en día, en esta mañana, que ya te levantaste y lo primero que pensaste ha sido en esa amenaza, en esa preocupación, en eso que te está afectando, que te está lastimando, que te está apocando, que te está encerrando. Las amenazas, hermanos, es algo que viene a tu mente, ¿verdad? Por alguna situación que estás enfrentando. O también puede ser algo que estés viviendo, experimentando, que no sabes qué hacer, ¿verdad? Estás siendo amenazado constantemente. Somos amenazados con alguna enfermedad. Vivimos tiempos donde hay muchas enfermedades y muchas clases de enfermedades que nos afectan a todos los que vivimos en el planeta Tierra, hermanos.
A veces la enfermedad nos llega de alguna forma u otra y parece que no podemos evitar. Nos cuesta y bueno, y a veces hay que recurrir a los médicos. Más allá de todo, hermano, siempre hay un médico que está por encima de todo. Y es más, a veces no nos queda otra que confiar en ese Cristo, en ese médico que está por encima. Y que tiene promesa por encima de todo, hermanos. Y que en algún momento puede irrumpir, puede llegar con un milagro. Ayer leíamos en la escuela bíblica un testimonio de una creyente que dice que por mucho tiempo oraron por las vistas, no veía casi nada. Y dice que años orando por las vistas, ¿no? Y a veces cuando uno por años está orando por algo y no sucede, termina como aceptando o conviviendo. Pero dice que en un seminario, un instituto bíblico allá en Springfield, Estados Unidos, dice que comenzó un mover de Dios y dice que esta mujer sintió una voz que se quitara las gafas. Quítate las gafas. Y ella no hizo caso. Y por segunda vez dice, quítate las gafas. Y ella no hizo caso, no entendía, no sabía. Yo sé que hubo una tercera vez que le habló, quítate las gafas, y ella dice, bueno, si me quito las gafas es para no ponerme nunca más. Y se quitó, dice que lanzó las gafas y recibió un milagro de sangre. Entonces, hermanos, quizás por mucho tiempo estás orando por algo. Y bueno, el Señor sabe en qué momento se va a manifestar, pero Él se manifiesta. Pero lo que yo quiero destacar acá, hermanos, es que los milagros del Señor siguen vigentes. Y aunque estés orando por mucho tiempo y nada sucede, hoy puede suceder. Hoy puede suceder. Para los que están enfermos. Pero también, hermano, para los que tienen crisis de finanzas, porque hay amenazas financieras. Hay amenaza en el área laboral, financiera para muchos. No sabemos a veces cómo cubrir las cuentas, cómo cubrir el presupuesto. Ayer hablábamos, creo que ayer, bueno, en una reunión que tuvimos de comisión, hay que tener cuidado con los créditos. Tenga cuidado con los créditos, con meterse así nomás. No es que esté en contra de los créditos, porque creo que en muchas ocasiones hemos acudido a algún crédito, pero tenga cuidado. Usted tiene que saber que tiene que pagar eso. O sea, de no meterse así nomás. Confíe más en Dios, dependa más en el Señor, porque Dios tiene los recursos y la sabiduría para darte. Pero hay amenaza financiera. Hay amenazas en el gobierno, hermanos, porque ahora aquellos que compraron auto eléctrico dicen que viene un impuestazo. Porque es así, hermano, lamentablemente. Y eso es amenaza financiera para aquel que está luchando. Porque el que compra un auto eléctrico es para abaratar un poco el costo del combustible, hermano. Pero ahora viene el gobierno y dice, ahora que compraron y que hay muchos autos eléctricos, ahora vamos a poner un impuesto. Lo lamento mucho, hermanos. ¿No le da ganas de llorar los gobernantes que tenemos? De un lado o del otro. O sea, de izquierda o de derecha. Porque acá es así, ¿no? Pero, hermanos, son amenazas financieras. Hay amenazas de crisis emocional de la familia. ¿Cómo soluciona este problema de familia que estoy viviendo? Son amenazas. Y todos nosotros en algún área somos amenazados. Otros en crisis espirituales, hermano. Pero hay amenazas. Ahora aquí en el versículo 29 dice, ahora, Señor, mira sus amenazas. Hay amenazas. Ahora la mayor amenaza que tiene el cristiano es apostatar de la fe. Y acá tenemos que tener cuidado. Dice que algunos apostatarán de la fe, siguiendo, escuchando espíritus engañadores
Los espíritus engañadores son los que promocionan el error espiritual. Y ponga atención en esto. Los espíritus engañadores dice que promocionan errores espirituales. O sea que lo que quieren los espíritus engañadores es que cometas un error espiritual. Es que cometas un error en tu fe. Es que creas mal. Es que creas equivocado. ¿Verdad? O que no creas, o que dudes. El espíritu engañador, hermano, promociona el error espiritual, que te equivoques en la fe, que comiences a escuchar otras cosas que te apartan de la fe, apostatarán de la fe. Y es una de las amenazas más grandes que tiene la iglesia en este tiempo, porque voces hay de todo tipo, por todos lados, hermano, pero la voz de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios, el evangelio que te hace libre, hermanos, es lo que tenemos que escuchar en estos tiempos de amenazas. Y cuanto más el enemigo o más esos espíritus quieran amenazarnos con cosas y con palabras y con murmuraciones, porque el error en tu fe puede ser una duda. Estás dudando de que Dios pueda hacer algo. Estás dudando de que el Señor pueda restaurar algo. Estás dudando de que el Señor pueda proveer. Estamos dudando de que el Señor tenga poder para tocar a un familiar mío, nuestro. O que Dios pueda tocar a una persona. Estamos dudando. ¿Verdad? Y la duda, ustedes saben que allí en el Edén, Eva escuchó. ¿Verdad? Usted sabe a quién escuchó Eva, a un espíritu engañador. Más que un espíritu, era el mismo diablo que le estaba hablando a Eva, ¿verdad? Y ella cometió un error espiritual. O sea, dudar de la palabra de Dios y lo otro, desobedecer a Dios. Errores espirituales. Dudar de la palabra de Dios y la otra, desobedecer al Señor. A veces escuchamos murmuraciones, ¿verdad? Y si escuchamos murmuraciones, podemos meternos. Entonces todo eso es escuchar espíritus engañadores. Hay otros espíritus engañadores, ¿verdad? Pero a veces ocurre que esos espíritus engañadores de alguna forma están promocionando el error espiritual. Que encaminemos mal el camino de la bendición, de la liberación, de la sanidad, de la restauración, que tomemos otro camino equivocado. Por ejemplo, las religiones, ayer me visitaron 2 mormones en la mañana, tienen una calidad, hermanos. Hay que tratarlo con respeto, se merecen respeto, porque son seres humanos. Pero hermanos, ellos querían conversar conmigo, querían una relación, ¿verdad? Querían de alguna forma y me hablaron de Cristo, del Salvador y que Cristo te ama. No dijeron nada equivocado, ¿verdad? El problema es después, ¿verdad? Pero son, hermanos, doctrina de demonios. Igual que los testigos de Jehová que niegan la deidad de Cristo, niegan al Espíritu Santo y bueno, otras cosas más. Son doctrinas de demonios, pero acá en este caso de espíritus engañadores también que están para engañarte, para que te equivoques. Error en tu fe, ¿verdad? Que Dios nos ayude en estos tiempos, hermanos. Pero, en realidad, hermanos, hay algo importante también aquí. ¿Cuál fue la actitud de la iglesia primitiva? ¿Cuál fue la actitud de la iglesia primitiva? ¿Cuál es nuestra actitud? Porque tenemos que aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo la iglesia? En el versículo 23, ¿verdad? Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, que no hablaran más en el nombre de Cristo, ¿verdad? Que dejaran, que se callaran, que no anunciaran más el evangelio. A veces esas amenazas nos golpean a nosotros. Porque nos critican de allá, nos hablan de allá, dicen esto de los evangélicos, de los pastores y todo lo demás. Y terminamos callándonos, no hablamos más.
Pero ellos hicieron todo lo contrario. Ahora, ¿qué hicieron frente a las amenazas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a las amenazas? Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Aleluya. Esto tenemos que hacer. Alzar unánime la voz a Dios. ¿Qué hicieron? En el versículo 29, ¿verdad? Dice que ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y en el versículo 31 dice, cuando hubieron orado. Amén. Entonces esto es importante, hermanos. ¿Cuál es la actitud que vamos a tener frente a las amenazas? Orar. Amén. Alzar unánime la voz, ¿a quién? A Dios. Reconociendo que Él es soberano. ¡Oh, soberano Dios! Dijeron. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué hacemos frente a las amenazas? Esta es la pregunta. Porque amenazas estás teniendo. Estamos teniendo amenazas de diferentes áreas, diferentes lugares. Pero la Biblia es bien clara. Ellos acá no hablaron de decir, Señor, cambia el corazón de aquellos religiosos. No hicieron esa oración. Ellos hicieron, Señor, queremos seguir hablando tu palabra con denuedo. Queremos seguir anunciando el Evangelio. Ellos se enfocaron más en el poder de Dios que en que las personas cambiaran en sí, ¿verdad? Pero es otra cosa. Ahora, hermanos, aquí yo quiero destacar la oración. Amén. Es necesario orar. Porque dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Entonces, ¿cuán importante es la oración? Y cuán importante es la oración unánime a Dios en unidad como iglesia, como pueblo. Clamar a Dios. Vamos a clamar juntos a Dios. Después te vas a encontrar en Hechos más adelante también, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, que estaba en la cárcel. Y usted sabe lo que pasó después de haber orado. Amén. Por eso es necesario, hermano, no podemos perder esto. Hay amenaza, la iglesia tiene que orar. El pueblo de Dios tiene que juntarse para orar. Las familias en sus casas que son creyentes tienen que juntarse para orar. Tenemos que descubrir, hermano, esta verdad. Esta es la verdad. El diablo quiere otra cosa. Los espíritus engañadores quieren que vos te desenfoques. O quiere que te enfoques en el problema. Las amenazas, hermano, si nosotros descuidamos, te van a atrapar, te van a encajonar. Y lo único que vamos a estar viendo es problemas por todos lados. Y que te falla fulano, que te falla mengano, y que te falla el gobierno, y que te falla el familiar, el amigo, el conocido. Todo eso nos va a encajonar en un pozo de dolor, de depresión, de angustia, de tristeza. Pero hermanos, nosotros tenemos que en todo caso, Señor, mira lo que todo está pasando, o lo que está pasando con mi vida. ¿Verdad? Pero tenemos que hacer algo, hermanos, que es alzar unánime la voz al Señor. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Con esta verdad, la iglesia primitiva oraba, la iglesia primitiva clamaba, se unía, buscaba, guerreaba, hermanos, pero sucedían las cosas. El Señor movía su mano. Entonces, hermano, no se enfoque tanto en las amenazas. Enfóquese en lo que ellos hicieron. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Estamos siendo amenazados por predicar el Evangelio, por mantener la fe viva. Estamos siendo amenazados. Mira sus amenazas. Lo otro, hermanos, para ir terminando, tiene que ver con lo que sucedió después. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén.
En Hechos capítulo 2 habían sido bautizados con el Espíritu Santo, habían sido llenos del Espíritu Santo, hablaron en lengua. Dice que apareció lenguas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Estas personas ya habían sido bautizadas con el Espíritu Santo. Pero ¿qué nos enseña esto cuando hay amenazas, cuando hay persecuciones, cuando hay problemas? Lo que necesitamos es una renovación espiritual, una renovación en la fe. Estoy perdiendo la fe, se me está enfriando la fe, se me está apocando la fe. Necesito que Dios me renueve, que Dios me vuelva a llenar. Y en medio de las amenazas necesito el poder de Dios. El poder de Dios sobre mi vida. El fuego del Espíritu Santo que me encienda. Cuando peleamos una batalla desde el punto de vista humano, lamentablemente perdemos, nos cansamos. Les digo porque a veces he peleado batallas de esa forma. Y digo, no da resultado. Hay que ir a orar, hermanos. Y hay que ir a llenarse nuevamente, porque ellos ya habían sido bautizados. Pero hay un desgaste. En tus batallas hay un desgaste, en tus problemas hay un desgaste, en las enfermedades hay un desgaste, hay una lucha espiritual, hay una oposición, nos cansamos, nos agotamos, necesitamos una renovación espiritual, ser lleno nuevamente con el Espíritu Santo. Y Dios quiere llenarte nuevamente, y Dios quiere renovar tu fe nuevamente para que te afirmes. Y entonces no nos vamos a enfocar tanto en las amenazas, sino ya vamos a decir, no, hay un Dios soberano. Hay un Dios que está por encima tomando el control de todo, hermanos. Aunque este mundo parece descontrolado, caído, sumergido en tantas cosas, hermano, el Señor está allí, reinando. Y Dios en algún momento dice, bueno, aquí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Él es soberano. Por eso ellos dijeron, oh soberano Dios, alzaron unánime la voz. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Aleluya. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Gloria a Dios. Hablen tu palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, nuestra fe está siendo amenazada. Tenemos que decir que sí. Tu fe y mi fe está siendo amenazada. El diablo quiere, ¿verdad?, que vos apostate de la fe, que vos te aparte. Entonces te manda espíritus engañadores que te hablen al oído constantemente y que te muestren esto, lo otro, todo aquello que está mal, que está funcionando mal. El diablo trabaja así, hermanos. Quiere quebrarte, quiere fracasar tu fe, quiere apocar, quiere que te enfríes. ¿Y cuál es la actitud que vamos a tomar nosotros? Mientras nuestra fe está siendo amenazada, nuestra vida espiritual se enfría, tenemos que ver si se está enfriando o se está encendiendo. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Se está enfriando en esas amenazas o nos estamos encendiendo con poder? ¿Cuál es nuestra posición frente a las amenazas? ¿Me enfoco en ellas? ¿Me detengo en ellas? ¿Me encierro con ellas? Quiero decirle, hermano, y confesarle en esta mañana que a veces yo me encierro. Escuchen bien, a veces yo me encierro con las amenazas. Y tengo que llorar. Me desanimo. No puede ser. Si yo me encierro con las amenazas, lo único que voy a conseguir es llorar y desanimarme. Hermano, yo tengo que llevar mis amenazas ante el Señor, al soberano Dios. No me queda otro camino y no te queda otro camino, hermanos, ¿verdad? Las presento ante el Señor en oración y busco renovar esa fe. Busco sentir, busco renovar la fe. Señor, tú eres soberano, yo solo no puedo. Mira sus amenazas. Pero cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con denuedo
la palabra del Señor. Cuando hay una renovación, hermano, hay poder nuevo, hay frescura nueva, hay avivamiento, hay sanidad, hay restauración, hay valentía. Y no importa, hermanos, si los violentos están ahí, hermanos, en oposición queriendo detenernos. Hay una iglesia poderosa, avivada, encendida. Dice que el lugar tembló donde estaban congregados y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere que en esta mañana el lugar tiemble. Deje de mirar las amenazas entonces y busquen al Señor. Vamos a tomar unos minutos más para cantar la última canción del Espíritu Santo.